gracias a Dios en este día que estamos en este lugar para bendecir, para adorar y para alabar el nombre de nuestro Dios. Gracias por aquellos que nos están visitando en este día. Gracias también por aquellos que nos miran a través de las redes sociales, porque creemos que Dios de alguna manera toca sus vidas. Quiero decirles el día de hoy, feliz Día de la Mamá. El día 10 es el Día de la Mamá en México y aquí en los Estados Unidos es el día 14. Gracias por las mamás, gracias por cada una de aquellas que nos miran a través de la red social. Gracias por mi madre que me está mirando también desde Altamira, en donde yo sé que ella mira cada uno de nuestros videos. Y también gracias por aquellas que se encuentran en este lugar. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias también por mi esposa, que ha sido de mucha ayuda, que me ha ayudado a través del ministerio y que Dios nos ha venido bendiciendo a cada uno de nosotros y ha venido transformando nuestras vidas conforme nosotros hemos venido caminando en el Evangelio, en las cosas de Dios, en el cristianismo. Y yo le invito a cada uno de ustedes que tome su decisión de seguir a Dios, tome su decisión de seguir a Jesús, porque Cristo es el que nos ayuda y nos da la salida. Gracias en este día y gracias por conectarse una vez más. Le voy a pedir, ahí donde está usted, que abra su Biblia para poder entrar a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que se nos estará tomando en el libro de Lucas. El libro de Lucas es un médico, es un hombre, es una persona que fue usada por Dios. Y él expresó muchísimas cosas que Jesucristo mencionaba en aquellos días. Pero yo quiero que tome su Biblia y me acompañe al libro de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, del versículo 18 al 19. Y quiero decirles el día de hoy que estaremos hablando acerca del tema cuando el reino de Dios viene a nuestra vida. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida. Cuando ese o el reino de Dios viene a tu vida. Libro de Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Oiga lo que dice ahí. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Verso 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con cada una de nuestras madres, con cada uno de nuestros familiares. Gracias, Jesús, porque este día es un día tan especial, Señor.
Gracias, Dios, porque esta palabra, Señor, la estaremos llevando a cabo, Dios, cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, expande tu palabra, Señor, en este lugar. Expande tu palabra sobre esta ciudad. Expande tu palabra, Señor, sobre aquellos que nos miran a través de la red social, sobre aquellos, Señor, que están atentos, Padre, aquel que nos mira en su casa, ya sea en la alacena, Señor, allí, Señor, en la cocina, Padre, ya sea, Señor, ahí, Señor, en la sala, Padre, en su recámara, que la presencia del Espíritu Santo lo visite, Señor, de una manera especial, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra, Señor, sea una palabra que toque nuestra vida, que toque nuestro corazón, que toque, Señor, lo interior de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, la cual es una semilla muy pequeña. Una semilla muy pequeña, una semilla que es todavía más pequeña que el grano de un arroz. Todavía es mucho más pequeña. Y sin embargo, esta semilla es una semilla que es utilizada como un ejemplo. Es utilizada como algo para que nosotros podamos entender lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor, que si usted, que si yo, que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, es decir, como un pequeño grano, como algo que a veces nosotros se nos hace imposible creer que cosas grandes Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy yo le hablo acerca de este tema. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, cuando el reino de Dios viene a tu vida, ¿te has puesto a pensar de qué manera vino el reino de Dios? En algún momento hemos pensado de qué manera el reino de Dios ha venido a nosotros. Quizás la mayoría del ser humano piensa distintas cosas, y podemos ver la vida de todo cristiano que esta parábola es una realidad, pues el reino de Dios no viene a nuestra vida por medio de grandes sacrificios o grandes inversiones, ni por medio de grandes esfuerzos, sino por medio de cosas sencillas, tales como oír, tales como creer, tales como confesar. Número 1, oír. Número 2, creer. Y número 3, confesar. Pero esto no es bíblico, eso es lo que pensamos o lo que muchas veces se piensa. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, ahí en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de Jesucristo, habiendo oído la palabra verdadera, no la palabra de otra persona, sino la palabra del reino, la palabra que viene del cielo, la palabra que viene de parte de Dios, la palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos o de doble filo.
Dice, es en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice ahí, el evangelio de vuestra salvación. Dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que el ser humano escuchó la palabra de Dios, después la vino y la creyó en su corazón, pero después viene y la confiesa para salvación. Y usted dirá, pero es una palabra del reino, es una palabra que viene de parte de Dios, y la palabra de Dios me enseña que si yo tengo esa fe como la semilla de mostaza, es decir, si es una pequeña semilla, hace reacción en usted, hace reacción en mí, y entonces la palabra de Dios se hace viva, se hace eficaz y reacciona a nuestra vida interior, porque hemos venido escuchando el evangelio, hemos venido creyendo en la palabra, hemos venido siendo sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser apartados, porque todo es de Dios, es del reino de Dios. Y esto significa que usted y yo hemos sido apartados para ese reino de Dios. Es decir, que usted y yo ya tenemos otra ciudadanía. Ahora somos de Cristo, ahora somos de Dios, ahora pertenecemos al cielo, ahora hemos recibido vida y vida eterna. Ahora ya ha cambiado en nuestra vida algo distinto. Pero verdaderamente el reino de Dios vino a nuestra vida de una forma sencilla, de una forma tan pequeña como la de una oración, confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Con una oración tan sencilla que se hizo y que traía fe y que traía vida y que traía poder y que venía del cielo para apartar a un nuevo creyente, para apartar a un nuevo hijo de Dios, para apartar a alguien más. Y cuando esa semilla es sembrada, nuestra fe va creciendo y nosotros vamos caminando y vamos entendiendo que es Jesucristo en cada uno de nosotros. Ahora ya sabemos y reconocemos que es Dios el que ha venido a sembrar una palabra de fe, una palabra que viene desde el reino de Dios. ¿Cómo estaba nuestra vida anterior? ¿Cómo estábamos anteriormente? Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, nos libera del peso de nuestro pasado. De nuestro pasado. Y quiero decirles ahí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno de nosotros está en Cristo, nueva criatura es.
quiere arrepentir, para aquel que quiere buscar el reino de Dios y su justicia, para aquel que quiere buscar a Jesucristo de Nazaret, el que lo puede hacer libre. Posiblemente nosotros vivimos por mucho tiempo cargando el pasado de cargas, de las heridas que nos causaron y que nos llevaron a la amargura de resentimiento y dolor. Eran tiempos difíciles para la vida de cada uno de nosotros cuando no conocíamos de Jesús. Había mucha amargura, había demasiado enojo, había odio. El pecado estaba sobre nosotros, maldecíamos sin saber y hacíamos tantas cosas, aquellos que no conocíamos de Jesús, cosas que a nuestros ojos nos parecían estar bien, pero estábamos mal porque no conocíamos a Jesús. No sabíamos que había un hombre, que había un varón que nos podía dar una vida nueva, una vida sana, una vida saludable, una vida con paz, una vida con amor, una vida con gozo, una vida con alegría, una vida con mucho entusiasmo de seguir adelante, buscando no solamente la presencia de Dios, sino que aquellos que no le conozcan o no le conocen, vengan también al conocimiento de Cristo, porque Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da esa alegría. Nosotros quizás vivíamos cargando el peso de nuestra culpa por los errores cometidos, porque cometimos muchos errores, porque hicimos muchas cosas que no estaban bien. Muchos de nosotros pasamos por distintas cosas y algunos han tomado experiencia de todo esto, pero otros hemos decidido no seguir con la misma situación, con la misma circunstancia, sino que hemos decidido hacer un cambio en nuestra vida. Hemos decidido dejar nuestra vida en las manos de Jesús para que Él pueda moldear nuestro corazón, para que Él pueda moldear nuestra vida, para que Él pueda hacer un cambio intenso en cada uno de nosotros, porque de esa manera Cristo nos va a ayudar y nosotros vamos a ser los beneficiados. No podemos cambiar nuestro pasado, pero ya no va a pesar en nuestras vidas, porque Cristo ha ido quitando todas esas cargas que nos hacían daño, esas cargas que nos pudieron haber enfermado, esas cargas que no estaban dejando que nosotros siguiésemos adelante. Por eso es que Cristo nos libera para que nosotros podamos seguir adelante en este mundo donde no es fácil, sino que es difícil. Pero cuando te conectas con Dios, empiezas a ver la diferencia en tu vida, como la miramos nosotros, los que hemos conocido a Jesús. Cristo ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestra manera de ser. Por eso es importante que usted y yo entreguemos la vida a aquel que la puede cambiar, aquel que puede hacer una transformación inmediatamente en cada uno de nosotros. Por eso es importante venir a
difícil dejar muchas cosas que no queremos. Porque hay muchos que no quieren soltar el pasado. Hay muchos que no quieren dejar aquello, sino que lo vienen arrastrando y lo vienen haciendo suyo y les viene haciendo daño en la vida de cada uno de ellos. Pero Cristo nos ofrece una salida en donde nosotros podemos reiniciar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra situación. Ahora cambia todo eso en nosotros. Esto es cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, nos libera del peso de nuestro pasado. Pero cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, transforma nuestro presente. Transforma nuestro presente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia que con Cristo estoy juntamente crucificado. Habla el apóstol y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el reino de Dios vino a nuestra vida por medio de Jesucristo, una nueva vida comenzó en cada uno de nosotros. Nuestra vida antigua murió con Cristo, crucificada junto con Él en la cruz. Ahora vivimos una vida de fe y de esperanza por el amor que nuestro Señor Jesucristo mostró muriendo en la cruz del Calvario. Es por eso que Cristo fue a esa cruz, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros pudiésemos tener un cambio en nuestra vida interior, para que nosotros pudiésemos obtener la ciudadanía al cielo con la vida eterna que Él nos ofrece. Por eso es importante darle la vida a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestra vida en la mano de Jesucristo, para que Él haga lo que Él quiera con cada uno de nosotros. Muchas veces el ser humano no quiere dejarse moldear por Dios, porque no es fácil quitar algunas situaciones en nuestra vida. Quizás algunos fuman, otros toman, otros se drogan, otros hacen distintas cosas y no buscan verdaderamente quién los pueda sacar de la situación en la que se encuentran. Hay muchas cosas en donde el ser humano está todavía atrapado, o si no atrapada, y necesita buscar esa liberación, necesita ser libre por la mano del Señor Jesús. Él es el que puede quitar y el que puede transformar nuestra vida interior. Dice Gálatas capítulo 5 verso 24, dice ahí que ya no vivimos dominados por nuestras pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, los que son de Dios, los que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué sucede? Dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han dejado todo aquello que hacían anteriormente. Están dejando todo aquello por amor a Cristo.
que nos da alegría y gozo, al que hace que cada uno de nosotros entienda por qué es que Cristo lo ha sacado de un lugar perverso, de un lugar malévolo, de un lugar no bueno, a sus caminos. Qué hermoso es Jesús cuando Él hace un cambio en nosotros. Qué hermoso es Jesús cuando lo experimentas por primera vez. Quieres hablarles a todos que hay un Dios, que hay un Salvador, y que te alegras porque Cristo ha hecho algo nuevo en tu vida, y quieres también que los demás acepten el reino de Dios y su justicia, para poder entender y comprender que solamente en Él encontramos vida y vida en abundancia. Pero a veces es difícil, porque a veces no creemos, se nos hace imposible. Pero déjeme decirle que para Dios todo es posible. Dios puede cambiar tu situación, aún tu situación de enfermedad, aún tu situación de prueba. Él puede cambiar tu situación financiera, Él puede cambiar tu situación de vida, Él puede darte un mejor hombre, un mejor marido, Él puede darte una mejor mujer, o Él puede hacer cosas grandes que no las conoces. Porque para nosotros es difícil, pero para Dios todo es posible. Dice, ya no vivimos angustiados cuando conocemos a Jesús y afanados por cosas terrenales, sino con nuestra mirada en lo celestial, es decir, confiados, sabiendo que nuestra vida está bajo el cuidado y la protección de nuestro Dios. Quiero que vaya al libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues has resucitado con Jesús, si has probado de ese pan celestial, si has probado de esa palabra preciosa de Dios, si Dios te ha hablado a tu vida y lo has reconocido y has dicho, este es Cristo el que habla hacia mí. Dice ahí, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, busca lo celestial. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque Cristo nos ha dado vida para que nosotros le busquemos a Él, para que nosotros nos conectemos con Él, para que nosotros hagamos el bien juntamente con Él, para que nosotros perseveremos juntamente con Él. Porque sabes algo, ahora la vida de nosotros cambia cuando nosotros lo reconocemos a Él. Por eso es que cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, Él la transforma. Hace una transformación grande. Pero cuando el reino de Dios
viene a nuestra vida, nos da un nuevo futuro. Un nuevo futuro. No podemos negar que si algo nos ha preocupado siempre a los seres humanos es el futuro. Porque pensamos en una cosa, pensamos en otra y decimos, ¿qué va a suceder de aquí a 2 o 3 años? ¿Qué va a suceder? Pero ya no nos preocuparemos por eso, sino que solamente esperaremos la venida del Mesías, la venida del Señor Jesús, la venida de Cristo. Eso es lo que estaremos esperando. Y a veces queremos saber qué va a ocurrir. A veces queremos saber qué va a pasar con nuestra vida. Yo no sé si usted se ha preguntado qué va a pasar en su vida. No sé si se ha preguntado, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Seré un buen candidato a la presidencia? ¿Seré una persona sobresaliente en este mundo? Quizás seré una buena persona o tendré un buen empleo. Pero Cristo no nos pone para que nosotros nos preocupemos. Él tiene todo bajo control. Él abre las puertas que nosotros necesitamos. Él sabe qué hacer con cada uno de nosotros. Nosotros ya no nos tenemos que preocupar por lo que va a pasar, sino que tenemos que preocuparnos por buscar lo celestial, por buscar aquel pan, el pan de vida, la vida eterna, el gozo de Jesucristo, la alegría en el corazón, la llenura del Espíritu Santo. Todo esto nos tiene que preocupar a nosotros, como diciendo, Señor, yo te necesito, yo quiero estar contigo. Señor, dame fuerzas, dame energía, dame sabiduría, dame inteligencia. Quiero ir caminando contigo. Abre, Señor, las puertas. Pero esto es cuando empezamos a buscar de Dios, cuando empezamos a entender que es Él el que nos ha traído a una vida transformada, a una vida libertada, a un lugar en donde Él nos va a ayudar para que usted y yo continuemos. El reino de Dios en nosotros hace que estemos seguros, que mientras estemos en este mundo veremos la bondad y el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, aunque hoy estemos viviendo circunstancias difíciles. Quiero que vaya al libro de los Salmos, capítulo 27, verso 13. Dice el salmista de esta manera: hubiera yo desmayado, como diciendo, si yo ya no hubiera continuado, si yo ya no hubiera seguido. Pero dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si yo no hubiera pertenecido, yo no hubiera continuado en este mundo, dice el salmista. Quizás yo no estuviera en este lugar, dice el salmista. Quizás yo no hubiera podido seguir adelante si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso es que Dios nos ama. Por eso es que Él nos quiere proteger.
Por eso es que Él quiere estar con cada uno de nosotros. Por eso es que Él quiere que nosotros vengamos para poder obtener esa protección de parte de Dios. Pero también el reino de Dios nos da la seguridad de que nuestra muerte no es para perdición, sino para ganancia, para bendición de nuestra vida, por la vida eterna que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, por esa vida que Él nos ha dado, por esa vida que Él nos ha completado a cada uno de nosotros. Dice el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol en este texto bíblico, dice, y el morir es ganancia. ¿Saben por qué? Porque él había entendido la salvación de Jesucristo para su vida. El apóstol había entendido que si él moría, iba a ir con el Padre. Él sabía que si él fallecía, iba a ir directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía que no había ningún impedimento, no había absolutamente nada que lo podía detener, porque nadie lo podía separar del amor de Cristo. Por eso él no tenía miedo de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, la que trae la semilla, para que aquel que viene y cree se renueve y obtenga vida eterna. Por eso es importante predicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque es la que nos va rejuveneciendo y es la que trae salvación al ser humano que necesita. Dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo. Porque cuando estoy juntamente con Cristo me siento vivo. Porque si me voy de este mundo, Cristo me toma. Dice, y el morir es ganancia. Lo que quiere decir es que se le hace un favor. Todos aquellos que han hecho la voluntad de Dios y que se han ido, estarán disfrutando de aquel que los levantará en el día postrero, de aquel que hablará y les dará vida. Por eso es interesante que usted y yo nos conectemos con Dios y que aceptemos la salvación de Jesús. Y si por algún momento usted no ha hecho una confesión de fe, déjeme decirle que Cristo le ama, que Cristo quiere hacer un cambio en su vida, que Cristo quiere transformar su corazón, que Cristo quiere quitar todas esas cargas que han sido pesadas en su vida y que no hay absolutamente nada ni nadie que le pueda ayudar, sino que es Cristo el que sana y salva y da vida y vida en abundancia. Ahí donde está usted mirando a través de la red social y todos aquellos que nos encontramos en este lugar, le voy a pedir que se ponga de pie y hagamos una oración de salvación. Y cierre sus ojos y dígale: Señor, yo te quiero conocer. Padre, te doy gracias en este día, Señor,
por aquellos que nos miran a través de este video, Señor, por aquellos que están en este lugar, Padre, aquellos que no se han reconciliado con el Señor, Padre, abre puerta de bendición